Muy bien, estamos ahí en Hebreos capítulo 11. Ahí llevamos nuestro estudio de la carta a los Hebreos y nos hemos encontrado con algunos de los versículos, quizá uno de los más usados, más conocidos en el mundo cristiano, ¿no? Que más fácilmente por repetición hemos memorizado. Ahora, perdón, eh, estamos haciendo, y como hemos venido haciéndolo a través de los últimos estudios desde Gálatas y ahora en Hebreo, hemos profundizado en el estudio, trasfondo histórico, ¿no? Trasfondo cultural, pero también un trasfondo lingüístico. Estamos aprovechando las herramientas que tenemos para poder eh, profundizar un poco más y descubrir, bueno, una mayor riqueza que hay en la escritura. Ahora, es importantísimo el estudio lingüístico de ir, y me refiero a eso, de ir a los idiomas en los que se escribió la Biblia, ¿ya? ¿Y por qué? Porque nosotros lo que tenemos es una Biblia en español, ¿cierto? Y es una traducción. Y obviamente, como traducción, está sujeta a algunos errores. Ahora, esto puede parecer fuerte y yo lo entiendo para muchos que hemos sido criados con el concepto de que la Biblia no tiene errores. Y eso es verdad. ¿eh? Eh, pero nos olvidamos de un detalle, y por eso que es muy importante que vayan anotando la información que yo vaya dando, el análisis que hagamos, que es muy importante que esa declaración es en base a los idiomas originales. ¿Mm? ¿Por qué? Porque humanamente traducir de un idioma a otro tiene muchas dificultades, aún en lenguas que tienen las mismas raíces, ¿ya? Y aún a veces dentro del mismo idioma, y eso lo sabemos, ¿no? Hablamos todo español, pero no todos nos entendemos perfectamente. Entonces, ustedes comprenden que, por ejemplo, traducir del inglés al español, ya hay dificultades, teniendo aún las mismas raíces en nuestro idioma, o del español al inglés. Estoy mencionando esto porque creo que lo que es necesario para ir entendiendo y ir asimilando lo que estamos viendo. ¿Mm? Bien, siguiendo con esa idea de las traducciones, ustedes saben, traducir del español al inglés, del inglés al español, ya tiene sus dificultades y con mayor razón traducir de una lengua con raíces totalmente distintas. ¿eh? Como son las lenguas semíticas, como sería traducir en este caso del hebreo, del arameo o del árabe, ¿no es cierto?, al español. Tiene sus dificultades, ¿eh? Y a veces nos encontramos con dificultades nosotros porque se tradujo la Biblia con algunos conceptos ya pasando por otras lenguas, ¿eh? En algunos casos no pasó directamente del griego o del hebreo al español, sino pasó al alemán, al inglés, y algunos se han basado del inglés para ir al español. Entonces eso en algunos casos dificulta más. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Obviamente la palabra del Señor, la Biblia, no tiene errores, pero en sus originales, no en las traducciones. Y nosotros hemos ido descubriendo que algunas cosas no son como están en español. De ahí la responsabilidad de cada uno.
¿no es cierto?, que el Señor Jesucristo dijo que debíamos escudriñar las Escrituras, y con mayor razón si estamos en otro idioma, cada uno es responsable, pero también, creo yo, los que tenemos la responsabilidad de enseñar. ¿Mm? Tenemos que ir profundizando más en el estudio de la palabra, ir más allá, hay que quemarse un poco más las pestañas, ¿ya? Para entender un libro, la Biblia, tan rico, tan especial, es la palabra de Dios, ¿ya? Entonces es inconcebible que de repente alguien, como nosotros lo conversaba con un pastor ayer, de repente alguien toma la Biblia y la abre en cualquier parte y la quiere interpretar sin un mayor estudio. ¿Eh? Hay casos muy especiales. Un señor una vez cual estaba testificando que estábamos en el templo, le habíamos comprado ahí unos materiales de construcción, y él me decía, mire, yo nunca he estudiado la Biblia, pero me la sé de memoria. Yo le podría decir a usted, yo le puedo interpretar cualquier pasaje de la Biblia, pero me decía que nunca la había estudiado. Entonces se llega a esos extremos en el sentido de mirar la Biblia de una manera muy simple, sin profundizar en ella. Entonces, tenemos la responsabilidad que les enseñamos de profundizar. Y si hemos cometido errores, bueno, mejorarlo, ¿no es cierto? Si hay una mejor interpretación, también asimilarla, ¿ya? Porque eso nos acerca más a la verdad. Ahora, quiero también que ustedes sepan y siempre tener en cuenta ¿eh? Que puede haber a veces más de una interpretación, y una se acerca más a lo que es lo correcto, ¿no es cierto? Porque el contexto más cercano, que puede ser los versículos antes y después, o el capítulo, o el contexto del libro, nos ayudan a encontrar el mejor significado de esa palabra. Ahora, ¿por qué también tener en cuenta algunas cosas importantísimas? Ya lo he comentado en otras oportunidades, pero con respecto al hebreo, a la lengua hebrea, y el hebreo bíblico, ¿no es cierto? Eh, es una lengua que no tenía vocales. ¿Mm? O sea, es un idioma, una lengua consonántica, solamente con consonantes. No tenía vocales. ¿Mm? Y hasta hace algunos siglos, ¿cierto? Se le pusieron vocales. Ahí hay una tarea de investigación porque eso está acreditado, que hace algunos siglos atrás se le pusieron vocales. Ahora, ustedes comprenderán que eso hace que, dependiendo qué vocales se coloquen en las consonantes, va a ser el sentido que va a tener. ¿Eh? Entonces, yo di un ejemplo, como las vocales, las consonantes, para David, ¿eh? Eh, depende de las vocales que se le coloque, va a significar David o puede significar el amado. David o Dad, y Dad es el amado, y tiene las mismas consonantes. Entonces, lo que quiero decir es que eso hace que tengamos una mayor preocupación de qué es lo que estamos interpretando, qué es lo que estamos descubriendo, qué es lo que estamos aprendiendo. Y aquí en el capítulo 11 de esta epístola a los hebreos, como dijimos, no sabemos quién es el escritor, porque no lo dice, se supone que puede ser, hay varios candidatos en eso, pero obviamente era un conocedor de la Torá,
de la Torá que nosotros ya sabemos que es el Pentateuco para nosotros, o de la Tanaj, que se refiere a todo el Antiguo Testamento. Era un conocedor de las tradiciones, ¿no? Porque aquí la carta está escrita a los creyentes hebreos. ¿Mm? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. No está escrita para todos, los gentiles, por decirlo así. Es una escrita para los hebreos, creyentes. Y por eso que los capítulos anteriores que hemos estudiado, lo hemos tenido que entender sobre la base de ese trasfondo para poder entender qué es lo que el escritor está diciendo. Y eso nos ha ayudado a comprender cosas importantes. Por eso que se habla aquí mucho se habla del tabernáculo, ¿eh? Se habla de ángeles, se habló de, al hablar del tabernáculo, se habló del lugar santo, del lugar santísimo. Se habló del sacerdocio, ¿eh? De sacerdocio levítico, el sacerdocio, ¿no es cierto?, donde el sumo sacerdote era Aarón, ¿m? Y cómo en esa tribu había quedado por ley de Dios, por la ley levítica, el sacerdocio en esa familia para siempre, pero no para siempre, como vimos, por un tiempo determinado por Dios. Además, ¿no es cierto?, aprendimos cómo se produjo ese cambio. Por eso es que hoy ya no hay sacrificios, no, y no lo deben haber tampoco. Y aprendimos y descubrimos, ¿no es cierto?, las diferencias entre las leyes de las que se mencionan. Y vimos cómo el apóstol o el que escribió, ¿no es cierto?, cuando se refiere que hubo un cambio con respecto a la ley, está hablando en el contexto de la ley levítica, no de la Torá, no de la Torá. Está hablando de la ley con respecto a los sacrificios, con respecto a las ofrendas. Vimos también aquí en el contexto del libro, descubrimos cuál es el significado de la palabra perfectos. Y lo que eso significaba no era exento de errores, sino, ¿no es cierto?, el hecho de que Dios nos haya limpiado nuestra conciencia y colocado su palabra en nosotros, ¿ya? También aprendimos cómo la sangre del sacrificio del Señor Jesucristo, a diferencia de los otros sacrificios que estos hebreos conocían, ahora la sangre del Señor Jesucristo nos limpiaba, nos quitaba el pecado, pero además nos habilitaba. Nos habilitaba para el culto, para servir a Dios, para acercarnos a Dios. Entonces una serie de cosas que tienen que ver con el trasfondo. Así que fuimos entendiendo así y llegamos a este capítulo 11, ¿no es cierto?, pasando por los últimos versículos del capítulo 10. Y nos encontramos con un versículo ahí de Habacuc, capítulo 2, versículos 3 y 4, más el justo vivirá por fe. Y explicamos eso y nos ayuda para el versículo 1 del capítulo 11. Entonces, bien, ahora, teniendo en cuenta lo que he mencionado, les he mostrado, ¿no es cierto?, que aquí, como el Nuevo Testamento, la evidencia que tenemos es que se escribió en griego, pero también tenemos aquello que se conoce, hermanos, como la Septuaginta, que es la traducción por 70 personas que se hizo unos 150 años antes del Señor Jesucristo, donde se pasó, no, o se hizo una traducción del Antiguo Testamento, que estaba en hebreo y muchas partes en arameo,
se pasó al griego. ¿Ok? Se hizo una traducción ahí. Y ahí nos encontramos con un problema, por decirlo así, a dilucidar, a desenredar. Es con respecto a la palabra hebrea emuná, emuná, que tiene varios significados, que significa verdad, que significa inmutabilidad, que incluso significa enseñanza también, pero significa fidelidad. ¿Mm? Y cada una de estas acepciones, en español que estoy mencionando, la palabra emuná, está haciendo referencia a Dios, al Señor mismo, al Señor Jesucristo. ¿Eh? Eh, entonces, cuando aquí se refiere más el justo vivirá por fe, ¿qué está diciendo aquí? Bien, lo expliqué y es necesario repasarlo por algunas conversaciones que tuve en la semana con algunas personas también que no son de la iglesia, ¿no? Y que estaban interesados en entender. Aquí en el versículo 38, el capítulo 10, dice más el justo. Y nosotros sabemos que no hay ninguno justo, porque si vamos eh, a Romanos capítulo 3, ¿no es cierto? Creo que lo voy a leer literalmente. Romanos capítulo 3, por aquí lo tengo. Por ejemplo, Romanos capítulo 3 del versículo 10, ¿no es cierto? Haciendo mención a Isaías, capítulo 14, capítulo 53, dice, como está escrito, Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Somos un desastre. Mire lo que dice el versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, etcétera, etcétera. Y aquí, ¿no es cierto? En estos capítulos el apóstol Pablo está demostrando de que todos, tanto gentiles como judíos, estamos inhabilitados, somos pecadores. Eh, no tenemos la tendencia a acercarnos a Dios. Al contrario, nos alejamos de Dios. Entonces, no hay ni uno justo. Así que, por lo tanto, aquí la palabra justo que se tomó del Antiguo Testamento no es justo, es justificado. El justificado, la Biblia pregunta, ¿quién es el que justifica? Dios. Que esto es como una declaración, ¿no es cierto?, el ser justificado, una declaración de Dios que por su gracia nos declara justos. ¿Cómo? A través del Señor Jesucristo, de lo que Él hizo. Y el Señor Jesucristo, Él es la verdad. ¿Mm? Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, Él es inmutable. Entonces, más el justificado vivirá por fidelidad. ¿La fidelidad de quién? ¿Del ser humano? Obviamente que no, porque nosotros no somos fieles, ¿cierto? Es por la fidelidad de Dios que nosotros somos justificados y vamos a vivir y vamos a tener vida eterna, ¿no es cierto? Y vamos a ser resucitados. Ahora, cuando llegamos al capítulo 11, versículo 1, es pues, ¿no es cierto? Y aquí expliqué lo siguiente y quiero repasarlo para que podamos, quiero profundizar un poco en la diferencia que hay entre la fe que se menciona aquí, que viene de la palabra griega pistis,
y la palabra para fidelidad, que es emuná. ¿Mm? Aquí, ¿no es cierto? Si, bueno, ojalá todos tuvieran una Biblia, un Nuevo Testamento interlineal, ¿no es cierto? Como yo tengo aquí, para estudiar también. Aquí se menciona después la pistis, es la pistis. ¿Mm? Y en el concepto griego, como lo expliqué la semana pasada, eh, la fe, la pistis, se basa en el conocimiento, ¿m? En el conocimiento, en el descubrimiento científico, en el conocimiento de algo. ¿M? Esa es la pistis griega. ¿M? Entonces, la fe va a depender del conocimiento que yo adquiera. Eso yo lo entiendo bien, porque muchas veces prediqué sobre eso, así, de esa manera. Además, que la versión 60, con las palabras que se pusieron después, avala esa idea, ya de que la fe es el esfuerzo humano, ya es esa decisión, ese esfuerzo por creer, por tener fe. ¿No? Entonces se nos dice, tengan fe, usted tiene que tener fe. ¿Cuánta? No se dice, pero hay que tener fe, ¿ya? Y con esa idea helenista de confiar en base al conocimiento. Y a veces se diga, bueno, no, pero la fe es ciega. Entonces usted tiene que creer ciegamente. Y ahí ya se produce una contradicción, ¿no es cierto? Porque se trata de hacer creer a las personas, de que tengan fe, de que tengan pistis, ¿ya? Bien, ese es el concepto de la pistis, de la fe en la mentalidad griega. ¿Mm? Y como ellos no tenían una palabra para emuná, bueno, pusieron esa. Ahora, la emuná, la emuná tiene que ver con Dios, ¿eh? Y es la fidelidad de Dios. Entonces, en vez de pistis, debe ser la idea. ¿Eh? Eh, en la salvación no hay un esfuerzo humano, una obra humana, eso sabemos que no existe, no es aceptable por Dios. Además que la pistis, esta fe humana, por decirlo así, de la idea de los griegos, es muy variable. ¿Por qué? Y comprobable la experiencia de cada uno de nosotros, porque a veces se tiene, hablando de esa fe, se tiene esa fe, a veces se tiene menos fe, a veces se pierde la fe. ¿Mm? Por eso tenemos tantas personas en esas condiciones. Dejan de tener fe. ¿Mm? ¿Y qué sucede ahí? Explicándole, compartiendo con un pastor y explicándole esto, es pues la fidelidad, ¿no es cierto? La fidelidad de Dios, y voy a repetir este concepto más adelante, nos da una seguridad absoluta de la salvación, porque no depende eh, de la fe humana, de que si creo o no creo. Fíjese lo que estoy diciendo, y sé que eso puede ser quizás para alguno un poco raro, pero vamos a lo que el versículo dice. Quiero leer la 60 y después le quiero leer una versión antigua y quiero leer en hebreo, o sea, en griego, perdón, la traducción. En la 60 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, es yo llegar a tener certeza en base al conocimiento y tener convicción, ¿cierto? Formar una convicción de lo que no veo. ¿Ok? Pero, por ejemplo, esta versión que yo tengo, Valera,
1569, después una revisión en 1602 y otras revisiones después, más adelante, y obviamente no es la 60, esta es más cercana a la 1909. Fíjese lo que dice, a diferencia, y recuerde usted lo que vaya recordando, lo que dice en la 60. Pero aquí dice, es pues la fe, la sustancia, ya no es la certeza, es la sustancia de las cosas que se esperan. La convicción, o la demostración, perdón, aquí dice la demostración, no la convicción, de las cosas que no se ven. Eso dice en la Biblia más antigua. Así que ya no está la palabra certeza ni convicción. Aparece solo en la 60. Ya no está en la 909. Es la sustancia. Y esto se acerca más, ¿no es cierto?, a lo que dice en esta interlineal, griego-español, es fe, dice hipóstasis, o sea, sería sustancia o sería base segura. En griego dice hipóstasis, es la fe, la hipóstasis de lo que se espera. Y la demostración o la prueba convincente de aquello que no se ve. Hipóstasis, la idea es, ¿no es cierto? Y pues abajo, y instancia, la instancia de abajo, es la base, es la sustancia. Entonces, lo que está diciendo aquí es la fidelidad. ¿Y qué fidelidad? Es Dios mismo, es el Señor Jesucristo, Él es Dios. Entonces, es Dios, fíjese, es Dios la sustancia de lo que se espera y la demostración de lo que no se ve. Es la fidelidad. Entonces, nos cambia al ir al idioma original en el que se escribió, nos cambia en este caso absolutamente la idea. Ya no es la fe. Por eso que, mire, me estoy recordando, ¿no es cierto? Ahí en Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos, por la fe, en la 60 dice por medio de la fe, pero acá dice por la fe, por la fidelidad. Y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. Es de Dios, es la fidelidad de Dios. ¿Se fijan? Entonces, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y este versículo a nosotros nos da una certeza absoluta de que la salvación que tenemos es segura, absolutamente, porque no depende de mí, sino de la fidelidad de Dios. Y Dios es el que llama, y Dios es el que cuida, y Dios es el que promete, porque Dios es fiel. Él es fiel. Él es la fidelidad. Mire, quiero que veamos algunos versículos y ustedes los vayan notando ahí, los pueden repasar después, que nos hablan de eso, de que Dios es fiel. Él es fiel. Mire, 1 Corintios 1:9, a ver si podemos avanzar rápido en encontrarlo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, dice, comienza inmediatamente diciendo, fiel es Dios. Ahora, no es que simplemente sea una característica de Él, ¿no es cierto?, un atributo, sino que Él mismo es la fidelidad.
Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. ¿Mm? ¿Quién es el que llama? Dios. ¿Mm? Él es el que llama. Dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Mm? ¿Qué otro versículo tenemos? En el capítulo 10 ahí de 1 Corintios, versículo 3, dice, eh, 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 no, ahí creo que me faltó un versículo, ahí, eh, 1 Corintios 10, bueno, sigamos, según de Tesalonicenses 3:3, después ya voy a encontrar el que anoté de Corintios 10, ustedes pueden encontrar más versículos. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, y dice ahí, pero fiel es el Señor, y que os afirmará y guardará del mal. ¿Mm? Él es fiel. ¿Mm? Primera de Juan 1:9, que, ¿no es cierto?, prácticamente todos lo conocemos, que dice primera de Juan 1:9, dice así, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se fijan? Un versículo más, aquí en el Nuevo Testamento, Juan 17:3. Juan 17, versículo 3. Aquí habla de que eres verdad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, que también es emuná, al único Dios verdadero, ¿no es cierto? Jesucristo, a quien has enviado. ¿Mm? Números 23:19. Estoy dando algunos versículos que nos hablan de que Dios es fiel. ¿Mm? Y de que Él es verdad. Mire, que Dios no cambia. 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta. Él es inmutable, Él es verdadero, Él es la verdad, Él es fiel. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. ¿Eh? Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. Ahí estamos en el Pentateuco, ¿no es cierto? Y Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 7:9. Y dice así, conoce pues que Adonai, tu Dios, es Dios, Dios fiel, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Eh? En Lamentaciones hay unos versículos también interesantes. Capítulo 3. Lamentaciones está después de Proverbios, Salmos, Proverbios, después Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Después de Jeremías tenemos ahí este libro de Lamentaciones. Aquí lo tengo, Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Dice, nuevas, el versículo 23 del capítulo 3 de Lamentaciones. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Adonai. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré.
¿Mm? Ok, entonces, es pues, si volvemos ahora ya nuevamente a Hebreo, es pues la fidelidad, o sea, Dios mismo, la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿No es cierto? Entonces, a diferencia de la fe, de la pistis griega, que se basa en base al conocimiento, ¿no? Que en base a eso y que es algo distinto a la emuná. Por eso que esta pistis, ¿no es cierto? Si enseñamos a las personas que deben tener esa fe, de esfuerzo humano, de raciocinio, no siempre esa fe logra tener una confianza absoluta en Dios. ¿No? Y como se basa en el conocimiento, ni el conocimiento ni las pruebas. Por eso les mencioné la semana pasada de que aún los milagros del Señor ¿eh? Eh, hicieron tener una fe que era confiable para Dios. Por eso les leí ahí Juan capítulo 2, los últimos versículos. Les recordé también, el Señor hizo milagros como resucitar a Lázaro. Y sin embargo, no creyeron. No creyeron. Igual no tuvieron esa pistis griega. ¿No? Eh, y además, algo sorprendente de descubrir en la lengua hebrea es que, y esto es fuerte, digamos, porque no existe la lengua hebrea el verbo tener, medio inconcebible para nosotros, porque en nuestro idioma es muy usado, indispensable el verbo tener. Entonces, en la mentalidad hebrea, ¿no es cierto? En base a eso no existe el yo tengo, ¿no? No existe eso. Entonces, uno no puede decir yo tengo fe, ¿m? O yo tengo una casa, o yo tengo un auto. No existe eso. Así que comprenderán que es un poco difícil para nosotros asimilarlo, sino que existe la idea, eso es para mí. ¿Eh? Entonces, la fidelidad está para mí. ¿Eh? Está para mí. ¿Mm? Así que existe el verbo, la idea de eres, de ser, no de tener, de ser. Entonces, por eso les explicaba, yo les mencioné, uno no puede decir yo soy sabio, ¿no es cierto? Perdón, yo tengo sabiduría, ¿m? O yo tengo inteligencia, sino yo soy. Porque sí es el verbo ser sí existe. Entonces, yo soy sabio o yo soy inteligente. ¿M? Así que no existe eso, como les decía, de yo tengo fe, ¿m? Sino eres fiel. ¿M? O ya directamente aplicado al ser humano, eh, eres alguien que exhibe, que muestra la fidelidad, que es donde viene la idea de creer, es exhibir por mi conducta la fidelidad de Dios en mi vida. ¿Mm? La fidelidad de Dios en mi vida. Así que he querido ocupar un poquito más de tiempo para hacer una distinción entre lo que es la pistis, fe helenista griega, y la emuná o fidelidad, ¿no es cierto?, bíblica, que se refiere a Dios.
Y por eso he mencionado Efesios 2, 8 y 9. Ahora, otra inquietud que me surgió en la semana para poder explicar a ustedes es, ¿no es cierto?, para que nos demos cuenta de cómo es que Dios actúa y es su fidelidad y no nuestra fe. Cuando se menciona, ¿no es cierto?, y se habla de la obra del Espíritu Santo, el Señor dijo que iba a enviar su Espíritu y que Él iba a convencer de pecado, de justicia, de juicio. ¿Y qué sucede en el hombre cuando el Espíritu Santo toma la palabra? Porque hay que oír, ¿no es cierto? Eso es absolutamente necesario, oír la palabra. Él toma la palabra y convence. ¿Qué sucede ahí? Como lo explicaba también hace una semana atrás, esa obra del Espíritu Santo en los que somos salvos, lo que Él hizo fue llegar a nuestra conciencia, no a nuestro raciocinio, ¿ya? Y eso lo explica Pablo, ¿no es cierto? Que el Espíritu Santo habla de la conciencia, esta palabra habla de la conciencia, por eso que aquí en la carta de los Hebreos también se menciona que la palabra es como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿ya? Entonces el Espíritu Santo toma esa palabra y obra en el que Dios ha llamado. ¿Mm? ¿Y qué hace? Convence. ¿Y qué se produce en ese momento? La absoluta seguridad de que yo soy pecador y estoy perdido. Y que merezco el castigo de Dios. Merezco ir al infierno. Él me convence. A diferencia de cuando nosotros, ¿no es cierto?, predicamos y tratamos nosotros de convencer, nosotros con argumentos, algunos bíblicos, pero nuestro convencimiento a la persona, estamos apelando siempre al raciocinio, al análisis mental. Hay que la persona tome una decisión en base a eso. Pero cuando el Espíritu Santo convence, no hay espacio, y es lo que me sucedió a mí, le sucedió a todos ustedes que han sido salvos, no hay espacio para decidir si tengo fe o no, si creo o no. Hay un convencimiento interno absoluto en mi conciencia, donde no hay dónde apelar de que soy pecador. ¿Me entiendes? Entonces, ¿dónde quedó la pistis? No se usó, pensando la pistis griega. Lo que ocurrió ahí es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios a su palabra hecha a Abraham, desde Abraham, que iba a salvar. ¿Mm? Iba a salvar a las personas, no solamente el pueblo que se iba a formar a través de él, de Abraham, sino también al resto del mundo. Iba a alcanzar su fidelidad. ¿Mm? Entonces, por eso es fidelidad, fiel. Él es fiel a su palabra, él es fiel a sí mismo. ¿Ya? Entonces, es su fidelidad sin la obra humana, porque él quiso, él es el que justifica. Si nos dan los minutos esta mañana, vamos a llegar a eso ahí. ¿Mm? Porque me interesa mucho aclarar eso, porque obviamente yo entiendo, ya de muchos años enseñando también y cometiendo algunos errores. Entonces, queda claro, y esa obra del Espíritu Santo es lo que aparece ahí en Juan 16:8. ¿Mm? Por eso, insisto en algo que se me viene a la mente, cuando la salvación pareciera depender de fe, de nuestra fe, ¿eh? Por eso se producen dudas. Hay gente que duda, ¿ya? Y cuando peca, cometió un pecado, y eso lo escuché muchas veces, una de las consecuencias es perdí la salvación. Hoy día hay muchos pastores, especialmente
en el ámbito pentecostal de que si cometieron un pecado y mueren, perdieron la salvación. ¿Mm? ¿Por qué? Porque está en la mente en que depende de mí, de mí. ¿Mm? Entonces, eh, nos damos cuenta que no puede ser de parte de nosotros. ¿Mm? Bien, veamos un versículo para dar una idea ahí. En Romanos 1:17 dice lo siguiente, que nos ayudar a entender aquí, y lo quiero explicar. Dice aquí, porque en el Evangelio son las buenas nuevas. ¿Las buenas nuevas de quién? Las buenas nuevas del Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Ese es el Evangelio. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, fíjese, la justicia de Dios se revela por fidelidad y para fidelidad. ¿Mm? Es por la fidelidad de Dios. No por la fe nuestra. No, aquí, imagínense que la justicia de Dios se revelara porque yo decidí creerle a Dios. ¿Mm? Y si no le creo, bueno, no hay justicia. No puede ser. ¿Me entiende? No, es la justicia de Dios se revela por su fidelidad y para fidelidad, como está escrito, más el justificado por la fidelidad de Dios, porque Él es fiel, vivirá. ¿Mm? Eh, Analicemos otro versículo que es muy interesante, ¿no es cierto? Lo vi hace un tiempo, lo estaba leyendo anoche. Vamos a Romanos capítulo 3. ¿No? Aquí mismo estamos en Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22. Ya quiero buscarlo también en la versión más antigua y vamos a también a ver ahí en griego. Romanos capítulo 3, versículos, como les dije recién, versículos 21 y 22. Dice aquí, versículo 21 y 22, más ahora, sin la Torá, ¿no es cierto? Colocándola a un lado, no eliminándola, ¿no es cierto? No. Más ahora sin la Torá, la justicia de Dios, fíjese, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fidelidad de Jesucristo. ¿No es cierto? Acá en la 60 dice algo ahí, la justicia de Dios en el versículo 22 dice, por la fe, y colocaron ahí en Jesucristo, ¿no es cierto? Para justificar un poco la pista griega. Pero en las versiones más antiguas ni en el griego no aparece el en. Es por la fe, dice, de Jesucristo. Versículo 22, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo. No dice ahí en, es de. Y en griego, ¿no es cierto? Quiero leerle en la interlineal, ¿no es cierto? Romano, capítulo 3 lo tenía separado, pero había buscado otro aquí, Romanos capítulo 3, ¿eh? Dice, justicia de Dios mediante fe, y aquí la tan literal le pusieron en Jesucristo, ¿ya? Como aparece en la 60, en Jesucristo, pero aparece un número ahí, ¿no es cierto? Donde se va a hacer una aclaración. Aparece el número 2 y vamos al número 2 y dice que cuando dice en Jesucristo, literalmente ellos mismos pusieron aquí de.
Jesucristo. Así que, fíjese, no es la fe en Jesucristo de lo que está hablando aquí, porque, repito, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, o sea, por la fidelidad de Yehoshua. ¿Mm? La fidelidad de Jesucristo, no en Jesucristo. Interesante, ¿no? Para todos los que creen en Él, o sea, los que exhiben esa fidelidad. Porque no hay diferencia por cuanto viene todo, por cuanto todos pecaron. Entonces, es interesante, ¿no es cierto?, lo que aparece aquí, que la justicia de Dios se revela por la fidelidad de Jesucristo. Si leyéramos aquí, tal como dice en español, por la fe de Jesucristo, si fuera la fe, ¿cómo? Él tendría que creer, es un poco raro, ¿no es cierto? Quiero hacer un contraste porque en el capítulo 4, versículo 5, fíjese, dice, más el que no obra, Romanos 4, 5, más el que no obra, pero cree, o sea, exhibe fidelidad en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. A ver, si lo entendemos como aparece, ¿no es cierto?, así en principio, en nuestras Biblias 60, más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, sería una contradicción entre que lo que yo decido, y no sé en qué medida, creerle a Dios, eso me es contado por justicia. Mi obra. Es raro. No. Mira, aquí lo que pasó es la fidelidad de Dios, del Señor Jesucristo, su fidelidad a nosotros nos es contada por justicia. ¿Eh? En medio de, de lo que somos y de lo que vamos a hacer, en medio de eso, ¿qué se aplicó? La justicia de Dios, para poder nosotros ser salvos, pasar de pecadores a salvos. Se aplicó. Ahora, esa justicia de Dios, ¿en base a qué? En base a que si yo decido o no decido creer en esa fe variable que tenemos, ¿no? Y que a veces cuando pasamos por momentos difíciles nos esforzamos por tratar de mantener y de tener esa fe en Dios y muchos dudan y dicen, Señor, hermano, ayúdenme a orar porque mi fe está fallando. ¿O es la fidelidad de Dios? Y obviamente lo que está mostrando aquí Pablo en Romanos, como lo que vemos en Hebreo, es la fidelidad de Dios. ¿Mm? Y esa fidelidad de Dios, como dice aquí el escritor en Hebreo, es pues la fidelidad de Dios, la sustancia, la instancia última, es aquello que das, que se demuestra que es seguro, que es inmutable, que es verdad. Es pues la fidelidad, la sustancia de lo que se espera y la demostración de lo que no se ve. ¿Mm? Hay un versículo más que quiero ver, Malaquías capítulo 3. Malaquías, estamos al final ahí del Antiguo Testamento, por favor, Malaquías capítulo 3.
Malaquías capítulo 3. Dice, mire, versículo 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Dice, porque yo, Adonai, ¿no es cierto? O Hashem. Adonai sería lo más justo, sería como un nombre de Dios. Porque yo, Adonai, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, dice, no habéis sido consumidos. Es por su fidelidad. Fidelidad. Nos quedan ahí un minuto, Salmo 89. Es muy interesante lo que estamos analizando, dándonos cuenta. Salmo 89, 32 al 35. Salmo 89, 32 al 35 dice, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, no falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, el pacto con Abraham, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Es en base a él y su justicia. Es en base a su fidelidad, no por nuestras obras. Si fuera por nuestras obras, y vamos quiero que vayamos a hacer una lectura rápida, que de ahí vamos a analizar algunas cositas la próxima semana, pero si fuera por nuestras obras, sería de parte de Dios una deuda que Él tendría que estar pagando. Entonces, por tus obras, bueno, yo estoy endeudado contigo y te doy la salvación. Bien, vamos a Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Aquí incluso cantamos de ese, y es muy hermoso, ¿no es cierto?, esta porción, pero para que entendamos ahora con mayor claridad. ¿Qué dice ahí? Justificados pues por la fe. ¿Cuál fe? Por nuestro esfuerzo por creer. Justificados pues, ya como hemos visto, por la fidelidad, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, porque Él es la fidelidad. Por quien también tenemos entrada por la fidelidad a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles o éramos inhabilitados, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, si es que lo hubiera. Con todo, pudiera ser que algunos harán morir por él. Bueno, y es una suposición que hay aquí, ¿no? Porque sabemos que no hay nadie bueno. Y Pablo escribió esta carta. Y él había dicho, no hay justo, no hay ninguno bueno. Pero si existiera, ¿quién moriría por él? Nadie. Entonces, para decir lo siguiente, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, fíjese, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, ¿no es cierto? Justificados, habilitados en su sangre, por él seremos salvos
de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios, fíjese, no porque tener una fe intelectual, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, la justificación, la salvación. ¿Mm? Porque eso implica ahí reconciliación. Entonces, Dios estaba decidiendo, por decirlo así, pecador, ¿cómo hago que este pecador sea salvo? Tengo que obrar yo, dijo él, y va a ser por mi fidelidad. O, como estábamos viendo recién, por mi justicia. Yo lo voy a justificar. ¿Y qué hizo él? Él pagó, él vino, ¿no es cierto? Tomó cuerpo, murió y resucitó. Y cargó nuestros pecados. Y él nos justificó. Así que la justicia, ¿no es cierto? Y me parecía interesante explicar esto para poder entender mejor la fidelidad. La justicia viene de parte de Dios. La justicia no puede venir porque yo decido creer o no. Es por su fidelidad. Hermano, esto es maravilloso porque nos da absoluta tranquilidad. Nosotros fallamos, pero Dios no. Nosotros podemos de repente dejar de creer, pero Dios va a mantener su fidelidad. Lo vimos en el Salmo 89. Y ustedes pueden leer todo el Salmo 89 y se van a dar cuenta. Por eso tenemos absoluta certeza de que porque Él es fiel, nosotros vamos a resucitar y vamos a tener vida eterna. Pero no la vamos a tener porque nosotros decidimos creer. Es por su fidelidad. Por eso es un don de Dios la fidelidad. Dice, por gracia sois salvos. Yo espero, no sé si se nos fue rápido el tiempo, yo espero que ustedes si han estado atentos y lo han podido estar, le den gracias a Dios, glorifiquen al Señor, le amemos cada día más, porque tal como cantábamos el otro día y el hermano Bernardino nos había puesto un cántico ese, de la fidelidad del Señor, es maravillosa. ¿Mm? Tu fidelidad es grande, decía, ¿no? El corito. Tu fidelidad incomparable es. Y nosotros estamos absolutamente seguros, porque todo depende de Él. Él es fiel. Somos salvos por su fidelidad. Él nos llamó, porque nosotros no queríamos ir. Él nos llamó, Él nos atrajo a Él y aplicó su justicia, ¿no es cierto? Su verdad, su fidelidad, cargó nuestros pecados. Y aquí para adelante, ¿no es cierto? Del versículo 2, que es la preparación, va a hacer toda una demostración el escritor en estas personas de la fidelidad de Dios, y va a ser muy interesante descubrir cosas extraordinarias, ¿no es cierto?, a través de los personajes que aquí el escritor menciona. Así que, hermanos, la gloria es para el Señor, agradecidos a Él eternamente por su gracia y porque Él es fiel, por su fidelidad, porque Él es inmutable, porque Él es la verdad. ¿Eh? Y todo lo que ha hecho ha sido de beneficio para nosotros, a pesar de nosotros. ¿Mm? Él ha pasado eso ahí por alto, por decir así, pero no, él pagó por eso. ¿Mm? Pero para nosotros fue así, no tuvimos que pagar, ni tendremos que pagar. Esperamos el día en que le veremos cara a cara porque seremos como Él es, ¿no es cierto? Seremos transformados. Hermanos queridos, Dios les bendiga, vamos a seguir la próxima semana. A mí me encantaría poder seguir,
continuar con el estudio porque es maravilloso lo que hay ahí, pero bueno, ha llegado la hora ya y continuaremos en la próxima semana, ¿no es cierto? Ahí con el versículo 2 ya avanzando un poco más. La invitación es para hoy en la tarde a las 6. Vamos a estar dando información porque vamos a intentar hacerlo por otra plataforma que creo que todos la van a poder tener y podernos ver también y poder hacerlo un poco más interactivo en el sentido que a lo mejor vamos a tener la oportunidad en la escuela dominical de hacer preguntas. ¿M? Pero para eso, ¿ya? Vamos a necesitar uno, yo creo que todos tienen correo, ojalá fuera Hotmail o Gmail, sino para que se hagan uno de esos correos, pero también los hermanos que no los tenemos en el WhatsApp, nos envíen sus números para los hermanos poder incluir ahí del WhatsApp y poderles enviar después cuando vaya a realizarse la reunión para enviarles cómo conectarse. Va a ser súper sencillo porque lo vamos a hacer a través de Google Meet y ahí vamos a probar a ver cómo nos resulta y vamos a tener los cultos ahí, lo que significa que vamos a poder cantar, hablarnos, ¿no es cierto?, saludarnos ya viéndonos y creo que va a ser muy interesante. Estuvimos analizando esa noche con los líderes, con algunos hermanos de la iglesia ahí para ver esa posibilidad. Así que mándenos su WhatsApp para incluirlo y la hermana Escade los pueda unir al grupo de WhatsApp de la iglesia, ¿no es cierto? Si hay algunos hermanos que nos ven de otras iglesias y seguramente algunos van a ver esta grabación y quieren ser parte de esos estudios, también lo pueden hacer y vamos a estarle ahí agregando y permitiéndole entrar a la reunión. Así que, hermanos, voy a estar informando de eso también un poquito más en la tarde. Así que Dios les bendiga, preparen un rico almuerzo, nos estamos viendo en el culto de la tarde hoy día. Dios les bendiga.